lectura oficial de esta actividad con la bienvenida a cargo de Ana Serrano Reyes. Buenas tardes a todos y a todas. A 25 años de una renuncia, la ciudadanía hoy, ¿verdad? Reflexionando. Buenas tardes y saludos patrióticos a todos y a todas los presentes hoy. Esta actividad pretende conmemorar una gesta política y patriótica llevada a cabo en abril y mayo del 1998. Hace 25 años que un grupo de 12 puertorriqueños, 10 hombres y 2 mujeres, participamos de la primera renuncia grupal de boricuas a la ciudadanía estadounidense. Siguiendo todos los parámetros establecidos por el gobierno yanqui, viajamos el 26 de abril del 1998 a la hermana República de Santo Domingo para llevar a cabo nuestra renuncia. Siguiendo lo que Juan Maribraz y José Fufi Santori Col comenzaron con el experimento social de reclamar nuestra ciudadanía puertorriqueña como única y verdadera representación de nuestra identidad. Una breve oración. Dios, te pedimos en esta hora que ante el clamor de tu pueblo, como tú respondiste a un pueblo que estuvo cautivo por el imperio egipcio y tú lo liberaste, también te pido, Dios, que intervengas y nos liberes a nosotros, que quite estas cadenas de opresión, estas cadenas que nos atan, este colonialismo que estrangula y no nos deja ser realmente lo que somos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Te pido, Señor, que acompañes cualquier gesta, cualquier lucha desde cualquier trinchera de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, que podamos realizar en medio de este tiempo. Confiamos en que tú estás con nosotros, porque tú estás con nosotros y no con los opresores. Declaramos, Señor, la victoria en Cristo Jesús, libertador. Amén. Gracias, reverendo. Tenemos una reverencia hacia los renunciantes fallecidos a cargo de Rubén Rivera. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy me tocó a mí este momento y queremos guardar un minuto de silencio por los compañeros ya fallecidos, Juan Maribraz, el licenciado Juan Santiago, José Fufi Santori y 2 de los compañeros que estuvieron con nosotros allá en Santo Domingo, aguadillanos, Héctor Rodríguez López y Emilio Soto López. Guardemos un minuto de silencio por estos compañeros. Muchas gracias y seguimos la actividad. Gracias. Tendremos ahora la presentación de los 12 renunciantes a cargo de Carlos Delgado. Bueno, la verdad el caso que es la invocación más rara que yo he visto, pero me encantó. Yo quiero presentar a los compañeros con sus 2 nombres, porque todos tuvieron madres y padres, entonces lo vamos a buscar del documento histórico, donde un abogado de Santo Domingo nos cogió nuestras direcciones, nombres, oficios y todo para la firma. Aquí hay algunos y otros han muerto. Los muertos yo voy a decir cuáles son y cuáles no están. El compañero David Quiñones Flores, maestro,
artesanos, veteranos. Por favor, párate, David. La compañera Ana Cejano Reyes, trabajadora social. El día que se escriba esto de verdad, se van a saber muchas cosas de esa compañera. Todavía esas cosas no se pueden decir. Raymond Gómez López, profesor universitario, técnico, de cuanta cosa hay, asesor. Emilio Sopo López, barbero, falleció. Ricardo Pérez Pared Vélez, impresor de offset, luchador de toda una vida, compañero desde el MPI hasta este momento. Héctor Rodríguez López, el célebre Buloba, emplazador, aguadillano, muerto. María Reinat Pumarejo, educadora comunitaria, y es la compañera que ustedes ven por ahí del colectivo Iglesia, que defiende a nosotros los negros en las luchas por la igualdad racial. Esa compañera aguadillana también no está en este momento, está viviendo por allá por Calle. Raúl Quiñones Rosado también es un líder comunitario, su esposo no está aquí. Y hizo en la petición del minuto de silencio. Ese era compañero de cuartos míos en una caja que nos tiraron en el suelo allá en el local aquel de la iglesia Morales. La iglesia nos acogió allí. Dormimos como perros allí también en la hierba de los gringos, pero hicimos esto. Don Ernesto me caso en nada. Ese era el que cantaba tango por las noches con mi joven. Quiero un aplauso porque nos mantenía alegres. Víctor Miranda es un compañero comerciante de Mayagüez. No puede estar aquí por una serie de problemas personales, pero siempre se ha mantenido en la misma línea. Se te olvidó. Bueno, tú eres Yo te lo voy a dar. a mí. Gracias. Yo se lo doy aquí a mi doña para que me lo guarde, porque esto tiene un valor del carajo. Es un pequeño cariñito que uno de los compañeros preparó con un recordatorio de nuestra gesta. Preparado por el compañero Raymond Gómez. Ok, compañero, Es esto. ¿pueden pasar al frente para sacar una foto? Sí. Rapidito. Sí. Vente, para sacar una foto. Ok, compañeros ponentes. Vuelvo a llamar a Alejandro Torres, Noel Colón y Alberto Lozada. Javier. Nosotros tenemos este pequeño gesto. Esta Javier fue Colón. cada uno de los 12 renunciantes llevaba un carnet como este puesto cuando fuimos a renunciar, ¿verdad? Para que nos identificáramos como puertorriqueños y como símbolo, ¿verdad?, de lo que íbamos a defender. Y nosotros hoy queremos entregar a las personas que van a compartir con nosotros información valiosa, este carnet que para nosotros es el símbolo más precioso que tenemos. Buenas tardes a todas y a todos. Un abrazo fraternal. Reciban nuestro reconocimiento. Hoy es un día en que nosotros estamos muy contentos. Empezamos con el querido compañero Alejandro. 25 minutos, yo soy severo en esto. Bueno, primero de todo, buenas tardes a compañeras y compañeros. Hay un refrán que dice que el que guarda encuentra. ¿Es que sí? Pues cuando Cao me hace el planteamiento de que yo participe en esta actividad, pues yo fui a buscar cosas que guardo, ¿no? Y entre las cosas que encontré
empecé con un escrito que yo había redactado el 8 de diciembre de 1993, que se tituló Reflexiones sobre Nacionalidad y Ciudadanía, que es un escrito que de alguna manera se utilizó en uno de los eventos que convocaba el compañero Juan Mari Brás, precisamente cuando estaba comenzando esta discusión en el país sobre el tema de la ciudadanía puertorriqueña. El 12 de mayo de 1993, el compañero Fulvi Santori le dirigió al Departamento de Estado una comunicación solicitando que se les pidiera un pasaporte puertorriqueño, y eso generó una opinión legal de la División Legal del Departamento de Estado. Fufi había solicitado previamente en la Corte de Distrito Federal y había expresado su deseo de renunciar a la nacionalidad estadounidense o ciudadanía estadounidense. De ahí que en la opinión legal que rinde la División Legal del Departamento de Estado incluye una nota al cárcel número 1, donde dice lo siguiente: define a Puerto Rico como un estado, pero dispone que la renuncia a la ciudadanía americana no puede darse bajo el territorio americano. La opinión señala también una referencia a la sección 7 de la ley Forger y a lo resuelto por el tribunal en el caso de López versus Fernández de 1943, hace referencia también a la ley Jones y señala que ante la ausencia de soberanía de Puerto Rico, el Departamento de Estado no tenía la facultad para emitir un pasaporte puertorriqueño. Por lo tanto, le deniegan la petición a Fufi en una carta del 1 de junio de 1993. Como dato interesante, y Cao no recordaba el mismo, pues se produce una carta donde Cao le plantea a Fufi lo siguiente, cito: el movimiento para la renuncia de la ciudadanía yanqui hay que darle mística, hay que derrumbar la fantasía que nuestra gente le atribuye a esa ciudadanía, y le indica que el pasaporte boricua, si bien simbólico, si se trabaja correctamente en torno a él, tendrá un efecto descolonizador tremendo. Cierro cita. Más adelante, abriendo nuevamente la cita, dice: paso a comunicarte ahora una seria preocupación que tengo y comparto con otros compañeros y compañeras. Me parece que hay que ubicar en su justa perspectiva este frente de lucha, porque es eso, un frente dentro de la lucha total por la independencia y la justicia social. La renuncia masiva a la ciudadanía yanqui en forma organizada es un área de lucha, de confrontación con el imperio, de descolonización para nuestra gente y de agitación política, sin descartar las perspectivas que puedan abrirse de denuncia a nivel internacional de crecer el movimiento. Finalmente le hace un llamado a que se trabaje el tema de manera flexible, con tolerancia, que la lucha debe ser una constante, permanente, a largo plazo y unitaria, y levanta la preocupación con que el tema de la renuncia a la ciudadanía, cito, vaya a convertirse en los héroes, los patriotas, los puros, los castos y los intocables, aquellos que renuncien, descartando que hay otras personas que podían ver el proceso de otra naturaleza y que eran tan buenos como los que estaban llevando a cabo ese proceso de renuncia. Y le advierte a Fufi que bajo ningún concepto debería crearse una organización política más dentro de lo que ya eran las divisiones en el independentismo. El resultado fue que cuando se hizo la asamblea en el Teatro Liberty en Quebradilla, de ahí surge entonces la Unión Nacional por Patria, que es la organización que se crea en ese momento. Es decir, no se le hizo mucho caso a Cao en cuanto a su advertencia. Distintas organizaciones dejaron establecida su posición en la discusión que a partir de ahí se genera. Por ejemplo, el compañero Mari Brás produce un ensayo que serviría de plataforma a lo que él llamó era el experimento de renuncia a la ciudadanía estadounidense y de reclamo de una ciudadanía puertorriqueña, donde trajo además el aspecto eventualmente sobre el derecho al voto que tendrían los puertorriqueños si renunciaban a la ciudadanía. Recordarán ustedes que eso generó entonces un debate jurídico
donde doña Miriam Ramírez de Ferrer impugna que se le pueda permitir a Juan votar como ciudadano puertorriqueño, y eventualmente eso llega a una decisión del Tribunal Supremo en Puerto Rico, donde señala que se le valida el derecho a Juan como ciudadano puertorriqueño a poder votar. En medio de esa discusión, el Congreso Nacional Ostosiano también produjo otro documento, y también hay un documento que produce el Ejército Popular Boricua Macheteros, donde, fijando su posición, señala, y cito: el debate de la ciudadanía no puede convertirse en un issue central de nuestra lucha en estos momentos. El documento indica que el hecho de que el tribunal hubiera establecido que una persona que ha renunciado a la ciudadanía norteamericana mediante los mecanismos que el gobierno de los Estados Unidos ha diseñado para ello, y pueda ejercer el derecho a votar y a participar en empresas diversas que forman parte del sistema colonial, al fin y a la postre les favorece. Por lo tanto, los macheteros en su comunicado orientan a toda su militancia y a nuestro pueblo más consciente de lo siguiente: 1. No renunciar a la ciudadanía más allá de lo que fue originalmente establecido por la Unión Nacional Pro Patria, que preside el compañero Fufi Santori. Y segundo, la mejor defensa de nuestra ciudadanía nacional, natural e inalienable reside en hacer todo lo que esté a nuestro alcance para la lucha en favor de los derechos básicos de nuestro pueblo, por nuestra independencia y por una calidad de vida superior, cuya medida no reside en beneficios metálicos, y sí en aquellos que guardan relación con la autoestima individual y como pueblo, y con las libertades que como nación tenemos pleno derecho a ello. También hubo posiciones que se fijaron por el Partido Nacionalista de Puerto Rico, donde también se generó un modelo de declaración jurada para promover la renuncia a la ciudadanía estadounidense. En el escrito que yo había preparado y que hice referencia, yo distinguía lo que eran los conceptos de nacionalidad y nación como conceptos que han estado sujetos a debates históricos, incluso dentro de la perspectiva del marxismo, pero donde, si uno examina, hay unos elementos comunes a la hora de definir qué es una nación, y básicamente es una comunidad humana que se ha establecido históricamente a partir de la integración en esa comunidad de idioma común, territorio común, vida económico común, psicología común, que se traduce como cultura común, y señalaba además que eso no excluía otros factores como es el desarrollo de la subjetividad de los que se consideran nacionales de un país, y traía además ejemplos de cómo en la historia otros factores habían incidido en el desarrollo de la nacionalidad, y hacía referencia en el caso del judaísmo como sostén para la formación posteriormente del Estado de Israel, o en el caso de Polonia, el papel que jugó la Iglesia Católica como ente unificador de los polacos ante sucesivas invasiones en el siglo XIX y el siglo XX. También traje a colación que el concepto ciudadanía es más bien una categoría jurídica, y ahí cité expresiones del compañero Rubén Berrío Martínez en un trabajo que él tiene sobre el tema de la ciudadanía, y planteé también cómo en el contexto moderno se ha utilizado el tema de la ciudadanía desde el punto de vista del establecimiento de elementos de lealtad por parte de los sujetos colonizados frente al imperio colonizador. Y citaba del libro de Kautsky, Orígenes y Fundamentos del Cristianismo, para sostener que Roma había transformado a través de la extensión de la ciudadanía romana a los territorios que conquistaba el elemento de la fidelidad al imperio, transmitiéndole a las personas que eran colonizadas por Roma la ciudadanía romana, aunque era una ciudadanía de segunda, que le permitía a ese ciudadano de segunda participar de unas bases en la organización del Estado, pero ciertamente creaba a su vez un sistema de privilegios para aquellos que eran los ciudadanos originales de Roma.
y también presentaba cuál había sido el desarrollo de ese tema dentro del marco de las revoluciones burguesas, y terminaba analizando qué era Puerto Rico como nación al momento en que se desatan las hostilidades que culminan en el armisticio de 1898, en la guerra hispano-cubano-americana, y más adelante en el 99 en el Tratado de París. Esos elementos los traje y los utilicé en ese seminario que se desarrolló, que convocó Causa Común Independentista en aquel momento, y donde además incorporé elementos relacionados con el tema de la ciudadanía puertorriqueña, tomando como punto de partida la extensión de la ciudadanía española a los puertorriqueños en 1876, el artículo 9 del Tratado de París, que establece que la condición política de los territorios cedidos por España a los Estados Unidos y la de sus habitantes las determinaría el Congreso de los Estados Unidos, y cómo a través de ese ejercicio imperial, con la ley Fora, que se crea una ciudadanía puertorriqueña que, aunque para propósitos de moverse uno hacia otros estados, está bajo la custodia de lo que serían los Estados Unidos como país, sí había una ciudadanía puertorriqueña que se crea en ese momento, y que recuerdo de los escritos de Diego, por ejemplo, que plantea que esa es la base de la definición de la nacionalidad puertorriqueña y el derecho de los puertorriqueños a constituirse como un estado separado con relación a los Estados Unidos. En la ley Jones, que se impone la ciudadanía estadounidense, esa ley no elimina la ciudadanía puertorriqueña, como tampoco la va a estar eliminando el proceso constitucional que se lleva a cabo del 51 al 52, y tampoco queda eliminada en virtud de lo que es la ley de relaciones federales con Puerto Rico, que es lo que sobrevive de la ley Fora, que es ley Jones, en términos de las áreas que no ocupó el Estado Libre Asociado. Por lo tanto, la realidad es que más allá de 1952 seguía existiendo una ciudadanía puertorriqueña, y ese es el reclamo que entonces Juan utiliza en lo que él decía que era su experimento personal, que también Fufi desde otra dimensión impulsa a través de la campaña de renuncia a la ciudadanía estadounidense en Puerto Rico, de la cual los compañeros que fueron a Santo Domingo también participan de ese proceso, que es un proceso dirigido a demostrar que nosotros no necesitamos esa ciudadanía estadounidense para vivir en Puerto Rico, trabajar en Puerto Rico, votar en Puerto Rico, porque eso no es algo que sea consustancial a nuestra identidad nacional como puertorriqueños y puertorriqueñas. La ciudadanía es una categoría estrictamente jurídica, y en el caso del proceso que se estaba desarrollando aquí en Puerto Rico, habría además el espacio en el debate para discutir el tema de la ciudadanía dual o la reciprocidad de ciudadanía, la cuestión del libre tránsito. O sea, se podían incorporar otros elementos que podrían tener y tienen en efecto un contenido descolonizador para el país. Sabemos que se ha pretendido asociar a la ciudadanía americana como si fuera un escudo protector frente al Estado, como si fuera un garante en el mantenimiento y desarrollo de un régimen de libertad y democracia, como garantía para tener acceso a millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos, pero también un instrumento de dominación y coloniaje. Y ese es el reto de que la ciudadanía estadounidense no es necesaria para uno seguir viviendo y conviviendo en el país que es realmente nuestra única patria. Ciertamente aportaba un elemento de importancia desde el punto de vista descolonizador. Sin embargo, yo señalaba en ese momento, y sigo pensando que ese acercamiento era correcto, decía lo siguiente: sin embargo, no debemos perder de perspectiva el hecho de que el reclamo de reconocimiento de una ciudadanía puertorriqueña para que sirva de mecanismo que adelante la lucha descolonizadora tiene que concebirse no como un fin en sí misma, sino como un medio.
Se trata de un acto de importancia que junto a otros actos distintos o complementarios permiten adelantar la toma de conciencia de cada uno de nosotros para así generar la fuerza necesaria para quebrarle las rodillas al dios de barro que es el colonialismo. En ese sentido, en aquel momento yo solicité del Departamento de Estado que se me expidiera un pasaporte donde se reconociera mi condición como nacional puertorriqueño, y lo hice convencido de antemano cuál iba a ser la contestación. Y evidentemente lo hice a conciencia, pensando en que no obstante saber cuál iba a ser la contestación, esa contestación reafirmaría la condición colonial de Puerto Rico, y en efecto, en esa opinión legal a la que hice referencia, dio la razón, porque la opinión dice lo siguiente: entendemos que el asunto se reduce a una cuestión de soberanía. Puerto Rico no puede conceder un pasaporte puertorriqueño porque no es un país soberano. Por otro lado, Estados Unidos puede conferir la ciudadanía a los puertorriqueños y por ende un pasaporte de este país precisamente porque ejerce los derechos de soberanía sobre nuestra isla. Por lo tanto, es un planteamiento medular desde el punto de vista de quebrar la tesis del Estado Libre Asociado, la tesis del convenio, que en 93 todavía se defendía con uñas y dientes por amplios sectores en el país, aunque después del caso del pueblo de Sánchez Valle, después del caso del pueblo de Franklin y sobre todo a partir de la aprobación de la ley promesa, ha quedado más que evidenciado el hecho de que no tenemos ninguna soberanía como colonia, y que en ese sentido cualquier elemento que confronte a los Estados Unidos se inscribe dentro de lo que es la lucha por la soberanía nacional, la descolonización y la independencia. Por lo tanto, a partir de ahí, pues tendría que señalar que la denuncia además permitiría abrir la discusión de temas que se han traído más adelante, como sería, y ya mencioné, el tipo de proceso a través del cual se impuso la ciudadanía americana a los puertorriqueños, que no es el proceso que se establece en la Constitución de los Estados Unidos para la naturalización de ciudadanos, porque son procesos que son individuales, no procesos colectivos y mucho menos impositivos. Finalmente, a manera de conclusión, para cerrar, señalé que el proceso al cual nos convocaba FUFI abría la vía a amplios sectores de nuestro pueblo en formar parte de un movimiento capaz de generar la fuerza suficiente para constituirse en una palanca descolonizadora, en un instrumento mediante el cual el sujeto colonial se colocara de frente ante su colonizador en la afirmación de su nacionalidad, en su reconocimiento propio como puertorriqueño, trascendiendo los marcos folcloristas y culturalistas y sobre todo llevándole a reclamo su derecho a lo que es la verdadera autodeterminación e independencia. También señalaba que el esfuerzo que se estaba haciendo tenía que tener cuidado de no inducir a error a las personas que se convocaban para el proceso, porque hubo gente que pensó que con meramente llenar una declaración jurada ya se había quitado la camisa de fuerza de la ciudadanía estadounidense, y me parece que en aquel momento no se estaba educando lo suficiente en términos de cuál es el proceso completo que ese proceso de renuncia señalaba, y también traía el planteamiento de que la declaración jurada, más que una renuncia, teníamos que verlo como un movimiento aglutinador de denuncia a la imposición de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, y le planteábamos a FUFI que debería tener la suficiente flexibilidad como para permitir toda manifestación de afirmación de esa ciudadanía puertorriqueña, independientemente tal afirmación se acompañara o no con un acto consciente de renuncia o de voluntad de renuncia, viendo esto en una perspectiva de largo plazo, no en una perspectiva inmediatista. Y el hecho de que 30 años después estemos hoy aquí haciendo una reflexión a esa distancia de 3 décadas, pues eso es lo que nos da la certeza
de que sigue siendo una bandera de lucha, pero tiene que seguir siendo una bandera de lucha en una perspectiva de largo plazo, en conjunto con otro tipo de actividad que se lleva a cabo por puertorriqueños y puertorriqueñas, no solamente desde el punto de vista de la afirmación de su identidad nacional, sino de reclamo de libre determinación e independencia. Le paso la palabra aquí a uno que sí puede clarificar esto. Bueno, muchas gracias a Cao por la invitación y a los compañeros de panel. Yo estaba un poco despistado, yo no sabía que esto era un panel, pero me enteré hoy y estoy bien contento. Encontré a Alejandro, y Alejandro, ¿qué tú haces aquí? No había visto la publicidad yo, así que me disculpan. Un gran placer estar aquí. Muchas gracias a Cao, a los organizadores por la invitación. Gracias a la que me presentó, que dijo Noel Colón, porque yo no voy a pedir vuelta. Yo soy profesor universitario. Nosotros en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico hizo un número especial sobre 100 años de una opinión muy controversial del Tribunal Supremo, que es Balzac versus Puerto Rico, que es la decisión que dice que la ciudadanía americana no tiene nada que ver con la estadidad y que seguimos siendo súbditos de Estados Unidos antes y después de la ciudadanía americana. Hicimos una revista, un número especial, y en ese número especial hay un artículo que yo se lo envié a Cao ya por correo electrónico y pienso que se debe, recomiendo que lo lean. Se llama La ciudadanía puertorriqueña, ejercicio performativo de afirmación nacional y resistencia en el experimento jurídico de Juan Maribra. La ciudadanía puertorriqueña, ejercicio performativo de afirmación nacional y resistencia en el experimento jurídico de Juan Maribra. Es un título muy largo, pero el artículo vale la pena y lo escribe una profesora puertorriqueña que se llama Jacqueline Font Guzmán. Y yo voy a hablar de un poco de ese artículo y lo que ese artículo nos ayuda a entender lo que estamos tratando de reflexionar hoy sobre la ciudadanía de Puerto Rico. Jacqueline Font fue recipiente de la beca Fulbright y escribió un libro en el idioma de Shakespeare, Experiencing Puerto Rican Citizenship and Cultural Nationalism, y ese libro fue premiado como obra jurídica del año en el 2015. Yo pensaría que una tarea interesante podría ser traducirlo al español, porque es un libro importante. Si me permite, yo le ayudé a la compañera ya que Tremendo. Bueno, pues vamos a lo que vinimos. Yo me voy a concentrar en el tema de Juan Maribra, pero ciertamente lo que voy a decir sobre Maribra le aplica a todos los que participaron de esta gesta puertorriqueña y de todos los que están aquí hoy con nosotros. Y me uno al reconocimiento que se les ha hecho hoy. El 11 de julio de 1994, Juan Maribra, prominente abogado nacido en Puerto Rico y activista en favor de la independencia de Puerto Rico, renunció legalmente a la ciudadanía estadounidense como un gesto de afirmación nacional de su puertorriqueñidad. Maribra caracterizaba su acto de renuncia como un experimento jurídico. Ya casi estamos llegando a 30 años de ese experimento. Jacqueline Font, cuando analiza este tema, se aparta un poco del análisis legal tradicional y ella lo que está tratando de demostrar cómo Maribra vivió su ciudadanía puertorriqueña al margen de las estructuras legales, utilizando la teoría de performatividad de Judith Butler. Voy a explicarlo. Butler es una filósofa que está en la Universidad de Berkeley, tiene mucha influencia en los movimientos feministas, los movimientos descolonizadores en general. La palabra performatividad viene de la palabra en inglés performance. Es una actividad, en la acepción del diccionario, actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo con el espectador. No es
definitivamente a lo que nos referimos con el tema de Mario Bras, sino a acciones que tienen un alto contenido simbólico. Cuando, por ejemplo, el hijo de Cao se negaba a participar de la celebración del himno americano, eso es un performance, eso es un acto simbólico que tiene un objetivo político. God Bless America, no era el himno, God Bless God Bless America. America. Lo tocaban en la séptima entrada de los Juegos de Grandes Ligas. Así que un acto performativo es un acto que al enunciarse realiza la acción que significa. Yo quiero mostrar mi oposición a la imposición de la ciudad americana, quiero demostrar mi lealtad a la ciudadanía puertorriqueña y a la nación puertorriqueña y mi compromiso con la independencia, pues voy a hacer este acto, que es un acto que tiene consecuencias legales, pero que trasciende lo legal. Así que esta es una actividad artística, no política, tiene elementos de acción directa, porque ¿verdad? En el caso de Mario Bras se traslada a Venezuela, renuncia, regresa a Puerto Rico, una vez regresa contrata a un abogado para que le gestione la renuncia, se le entrega la renuncia finalmente el Departamento de Estado. Así que es una acción de protesta que trasciende la audiencia inmediata, ¿verdad? Está hecha para los que sí están confrontándose con el problema directamente, pero va más allá a buscar un apoyo público. Entonces, la tesis de esta filósofa americana es que cuando se hace esta performatividad, que es como se traduce al español, ayuda a crear normas sociales. La interacción entre las leyes y las normas sociales en el proceso de hacer y deshacer ciudadanos en Puerto Rico. O sea, ella está planteando que cuando Mario Bras establece esa acción de renuncia, lo que quiere hacer es buscar otras formas y maneras de reconocimiento y construcciones de identidad que puedan ser introducidas al sistema legal. El sistema legal hasta este momento lo que dice es que que Puerto Rico son un grupo de residentes americanos que residen en Puerto Rico, ¿verdad? Y no le da ninguna importancia ni valoración a la ciudadanía puertorriqueña. Y Mario Bras intenta cambiar eso. Esa acción de Mario Bras va en contra de la visión tradicional de la ciudadanía. La visión tradicional de la ciudadanía establece que la ciudadanía consiste en una institución legal homogénea que establece quiénes pueden ser reconocidos y pueden actuar como sujetos en una comunidad política identificada como una nación-estado soberana. Esta definición es polémica y ha comenzado a cuestionarse, por lo menos teóricamente. Los puertorriqueños, como parte de su mecanismo de defensa ante más de 500 años de coloniaje, dice esta autora, han forjado una nación sin soberanía y una ciudadanía subjetiva que emerge de la nación no soberana. Esta es la tesis, ¿verdad? El acto de renuncia es un acto de formar una nación sin soberanía y una ciudadanía subjetiva que emerge de la nación no soberana, en el contexto de una lucha que va dirigida eventualmente a la creación de un Estado nacional de Puerto Rico, pero un poco se ubica, para quizás podernos entender, en esa famosa cita de Betances: empezar a querer ser libre es empezar a hacerlo. Querer ser libre es empezar a hacerlo. Y entonces, vamos, esto nos traslada al tema de la nacionalidad, sobre la cual se ha escrito mucho. Alejandro habló de eso. Hay una definición de nación de Jorge Duani, en un libro que escribió para Oxford University Press, y él define a Puerto Rico como una colonia postcolonial, en el sentido de que hay una persistente identidad nacional, pero hasta ahora con poco deseo de constituir esa nación cultural en una nación-estado, viviendo en un territorio que pertenece, pero no es parte de Estados Unidos.
Dice Duani, Puerto Rico, estoy traduciendo del inglés, Puerto Rico cumple con los criterios objetivos y subjetivos de lo que es convencionalmente entendido como una nación. Territorio, lenguaje, historia, no tiene soberanía nacional. La isla posee muchos de los atributos simbólicos de las naciones contemporáneas, incluyendo una bandera, un himno, héroes nacionales, rituales nacionales, un sistema nacional de universidades y de museos y otras actividades culturales, una tradición cultural, literatura muy desarrollada y en las artes visuales, y una representación nacional e internacional en temas como los deportes y los concursos de belleza. Por décadas, dice él, la intelectualidad de la isla se ha ocupado de definir la identidad nacional basado en la defensa del idioma español, en una herencia española y otras costumbres populares. Más importante aún, dice Duani, la mayoría de los puertorriqueños se imaginan a sí mismos como diferentes a los americanos. En una encuesta del 2002, 60% de aquellos entrevistados, habría que ver, ¿verdad? ¿Qué se diría hoy, verdad? 60% de los entrevistados se identificaban como Puerto Rico como su nación. 17% consideraban tanto Puerto Rico como Estados Unidos su nación y solo un 20% escogía a Estados Unidos solamente como su nación cultural. Así que hay un consenso bastante amplio de que eso que llamamos la nacionalidad cultural es un fenómeno muy fuerte en Puerto Rico y sigue siendo un tema que le trae mucho problema a la consideración de la estadidad cuando ésta se trae ante el Congreso de Estados Unidos. La pregunta entonces, como la formula ella, es: ¿la ciudadanía solo existe dentro de los confines de la nación-estado soberano? ¿Es la única manera de ser reconocido uno como ciudadano por medio del sistema legal? Y ella contesta que no, ¿verdad? El ejercicio de la ciudadanía y el significado de los ciudadanos le dan a la misma, no emanan exclusivamente de instituciones legales. En esta visión, la ciudadanía se convierte en un mecanismo para proteger los derechos individuales que pertenecen a todo ciudadano y que están garantizados por la nación-estado. Contra esa visión tradicional es que está el acto de performance, de performatividad, de renunciar para establecer esa preponderancia de ese interés de querer ser libre al afirmar mi nacionalidad distinta. La repetición de esta acción, que fue lo que hicieron los otros 12 después en Santo Domingo, se sostiene por medio del lenguaje y la repetición ritualista de nuestros actos, y de esa forma vamos configurando nuestra realidad social e instauramos nuevas normas. La repetición de la norma puede ser alterada actuando de manera distinta de lo que es socialmente aceptado. Es precisamente, dice Butler, y por medio de esta reiteración anormal o imperfecta que se abre la posibilidad de transformar o resignificar la norma social. Es cuando se va contra la corriente y se adoptan conductas que no son necesariamente las que el derecho positivo está reconociendo como válida. Y eso es un acto de subversión. En una contradicción performativa, es un instrumento poderoso de subversión, porque en el proceso de desafiar la norma se pone en evidencia que las leyes no son realmente universales y totalizantes, sino que hay un aspecto de la capacidad que tiene la propia sociedad de representarse a sí misma
en aspectos en que la norma legal a veces no logra captar, no logra o no quiere captar porque le resulta antagónico a sus intereses. La zona de anormalidad es el espacio que se forma por aquello que se excluye de la norma, la zona de abyección, lo abyecto. Quienes habitan esta zona existen de hecho, pero no de derecho, pues no son reconocidos estrictamente como sujetos debido a que se encuentran fuera de la norma. Cuando Maribraz está haciendo este experimento, realmente él está buscando un reconocimiento judicial a la ciudadanía de Puerto Rico, y él obtiene eso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, un Tribunal Supremo que hoy no declararía eso definitivamente. Pero frente a la autoridad federal al final del día le da validez al experimento jurídico de Maribraz en la medida en que establece que los mecanismos para renunciar a la ciudadanía son los que defina a Estados Unidos, no los que defina a Puerto Rico como ente colonial, y bajo esa definición Estados Unidos toma una decisión de que la ciudadanía americana solo se renuncia cuando la persona que renuncia a la ciudadanía, luego de residir aquí, solicita vivir en Puerto Rico como un extranjero indocumentado. Esa es la posición de Estados Unidos. Y yo creo que en ese sentido, ese va a ser el gran éxito del experimento jurídico, porque en cierto modo Maribraz quería demostrar también que la ciudadanía es un elemento que se ha utilizado históricamente en Puerto Rico para fomentar la hegemonía norteamericana, para estabilizar la relación política y para negarle a Puerto Rico un ejercicio de soberanía. En el sentido de que Estados Unidos finalmente opta por revocar la concesión de la ciudadanía puertorriqueña que le había hecho Maribraz, en ese proceso lo que está haciendo es demostrando que el ejercicio performativo no va a ser efectivo sino hasta cuando ese ejercicio lleve a la obtención de un Estado nacional que pueda entonces reconocer la totalidad de sus derechos. ¿Cuánto me quedó? ¿Ya? Okay. Voy a terminar que rápido que me fueron esos minutos, chicos. ¿Estás seguro que tú te contaste bien? Maribraz entonces, una vez se le anuncia que será cancelado su renuncia, él contesta de la siguiente forma: quiero que tome conocimiento de que yo no reconozco la validez de la cancelación y afirmo mi derecho absoluto a permanecer únicamente como ciudadano puertorriqueño. Ese acto es un acto de subversión que se mantiene como la acción subjetiva, no admitiendo frente a la autoridad legal el hecho de que ya Juan Maribraz subjetivamente se sentía ciudadano puertorriqueño, se sentía que esa era su lealtad última, y en ese sentido, en el sentido de que actuó de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a su sentido patriótico, de deber patriótico y de lealtad patriótica, al final del día, Juan Maribraz, no importa la objeción legal, terminó haciendo un acto victorioso. Muchas gracias. Miguel Colón, por favor. Muy buenas tardes a todos.
quiero, antes que nada, reconocer la presencia de la persona que ejerce los poderes plenarios en mi casa y la soberanía. Esa se llama Lilian Arroyo, que es mi querida esposa, está por aquí. Quiero reconocer la presencia de un amigo muy valioso para la lucha por la independencia de Puerto Rico, Edric Vivoni de Ajunta, un conocidísimo agricultor y especialista en cuestiones de publicidad. Del compañero Luis Rodríguez, un gran amigo y fotógrafo, y Germán Ramos, que está por ahí también. Esto es parte de un ensayo largo que yo lo he titulado La carreta delante de los bueyes. Ustedes saben que la carreta delante de los bueyes quiere decir, no se puede poner la carreta delante de los bueyes, quiere decir que las cosas tienen que seguir un orden lógico, que tiene que primero establecerse cuáles son los principios, los valores y los propósitos, y entonces después actuar en concordancia. Al amigo reverendo quiero recordarle que en Primera de Reyes 23, la viña de Nabot decía: Jehová me prohíba a mí que yo te venda a ti la tierra de mis padres. Ese es un concepto bíblico que nos obliga a proteger la tierra en que nosotros nacimos. Yo no sé si Alejandro se acuerda de esto, allá para la década de 1984, 85, se celebró en Puerto Rico la conferencia judicial sobre el primer circuito. Yo creo que él y yo entramos más o menos para el mismo tiempo a la profesión y tenemos la misma edad, o sea que quizás él recuerde eso. Y había entre los ponentes hubo un personaje bien pintoresco que se llama Rafael Pérez Bax, que él empezó su ponencia haciendo un cuento. Él decía que había una vez una liga de béisbol de pequeñas ligas, donde el dueño de la liga era un americano y él además era dueño de un equipo que se llamaba los Americanitos. Y entonces había un equipo que se llamaba los Boricuitas. Y el problema en ese torneo era que el dueño de la liga tenía el poder de cambiar las reglas del juego a mitad de juego y a mitad del turno de un bateador. Por lo tanto, el resultado de un torneo que hicieron pues fue era de esperarse, pues los americanos ganaron 10-0 y los primeros 4 juegos, y los otros juegos pues los confiscaron porque ellos tenían el poder absoluto. Y esa es una forma folclórica, quizás cómica, de decir que el problema es que ellos tienen la sartén cogida por el mango, porque ellos fabrican las reglas y las cambian cuando a ellos les conviene. Esto hay una máxima antiquísima que usaba el famoso jurista Lord Cook, que es una frase latina que dice: contra principia negantem non est disputandum, que quiere decir que no se puede argumentar contra alguien que no cree en los mismos principios que uno, y jamás uno va a poder llevar un caso si el que juzga o la otra parte no están obligados por los principios. Es decir, sin principios estamos condenados a la esclavitud. Por eso es que un famoso autor americano decía, Forrest McDonald,
que la libertad es lo contrario a la esclavitud. La libertad es el vivir bajo un sistema de gobierno de principios conocidos, es decir, públicos, porque la publicidad es un elemento fundamental de la libertad, y unos principios que son fijos, es decir, que no se pueden cambiar. La posición del gobierno de los Estados Unidos pues ha sido la contraria, empezando por el Tratado de París. Fíjense lo que dice el Tratado de París: los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios cedidos se va a determinar por el Congreso. Hay por lo menos un autor que dice que ahí dice los habitantes naturales, no del territorio, y que el Congreso no puede cambiar el estatus de Puerto Rico, que es el estatus bajo el tratado, y que por lo tanto a Puerto Rico no se le puede incorporar involuntariamente. En mi caso hubo una decisión del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, y esa opinión fundamentalmente dice que yo no tengo derecho a renunciar, que no hay tal cosa como un derecho a renunciar, que Puerto Rico está totalmente bajo la cláusula territorial, y que si yo quiero renunciar me tengo que mudar de Puerto Rico. A mí no me dieron ni la opción de decir que vuelve como una apátrida. Y otra cosa importante, que la decisión, bueno, esto fue la decisión administrativa. El Departamento de Estado decía que la ciudadanía de Puerto Rico es un self-proclaimed status, es decir, que es algo que yo me inventé, que eso no existe. Los Estados Unidos pues han asumido la posición de que es potestativo del Tribunal del Departamento de Estado o del Congreso determinar la forma en que uno puede renunciar, que la ciudadanía de Puerto Rico es inexistente. En resumen, que Puerto Rico es un territorio que pertenece a los Estados Unidos, que el Congreso tiene todos los poderes plenarios, que incluyen incorporar a Puerto Rico a Estados Unidos cuando ellos quieran. Ahora, hay un asunto que nunca se discutió, o por lo menos no se discutió públicamente en el caso de la ciudadanía. Es que la ley de expatriación de los Estados Unidos de 1868 es parte de la ley de naturalización de los Estados Unidos que está vigente. La tienen como una nota al calce, pero todos los juristas aceptan que está vigente. ¿Qué dice esta ley de expatriación de 1868? Dice: el derecho de expatriación es un derecho natural e inherente de todos los pueblos, indispensable para el disfrute de la vida, la libertad y de la búsqueda de la felicidad. Y cualquier acción de un funcionario de los Estados Unidos que impida cuestiones restringidas al derecho de expatriación estará violando los principios fundamentales de la República. Esa sección de la ley, que fue aprobada bajo la autoridad que se le daba al Congreso en relación a la 13ª enmienda, es fundamental. ¿Por qué? Porque los modernos tratadistas que han estudiado el asunto de la Declaración de Independencia han sostenido, especialmente un tratadista que se llamaba Jacobus ten Broek, que era ciego. Él decía que después de hacer un estudio exhaustivo del Congressional Globe, que era el récord congresional de la época de la declaración de la aprobación de la
enmienda constitucional sobre la prohibición de la esclavitud, decía que el propósito de la 13ª enmienda no era meramente la eliminación de la peculiar institución de la esclavitud, sino que era implementar y universalizar los principios fundamentales que dieron base a la fundación de los Estados Unidos. Esa sección pues abre una caja de Pandora, que es de la cual yo en la cual me estoy apoyando ahora. Abre una caja de Pandora porque entonces la cuestión del caso de la ciudadanía cambia un poco sobre si el enfoque es sobre si existe la ciudadanía o incluso si existe la ciudadanía de Puerto Rico o no, o incluso si hay un derecho de renunciar y si nos quedamos o no. La cuestión fundamental es si entonces los principios fundamentales que dieron base a la fundación de la nación americana son aplicables en la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y eso lo que quiere decir es que plantea un posible cuestionamiento del Tratado de París mismo, porque el Tratado de París implícitamente tiene la cualidad que lo que hace es simplemente esquivar el asunto de los principios, cuáles son los principios que aplican. Y eso es lo que estamos nosotros planteando, o vamos a plantearle al secretario de Estado. La contestación que le dé el secretario puede implicar que nosotros tengamos una causa de acción para que se determine por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la validez, por lo menos, del artículo 9 del Tratado de París, que dice que los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales se va a determinar por el Congreso. Yo hubiese querido, ¿verdad? Y había hecho un análisis bien largo de cuáles son los principios. Yo les exhorto a ustedes que se lean la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es bastante largo, porque la carreta no puede ir delante de los bueyes. O sea que primero tenemos que conocer los principios. Si ustedes conocen los principios, si discutimos los principios ampliamente, entonces nos damos cuenta de que la condición colonial y el Tratado de París específicamente viola los principios fundamentales que dieron base a la fundación. Los principios no son opcionales, los principios son absolutos. La libertad depende de que existan los principios, que los principios sean públicos y que los principios no se puedan cambiar.